Gracias, Jesús. Ese último aplauso estuvo bien porque como que fue para mí, pero si vamos a adorar y a glorificar a Jesús, vamos a darle a Él un fuerte aplauso con todo nuestro corazón. Porque solamente Jesús es digno de recibir toda gloria y toda honra. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús es digno? Diga: Jesús es digno. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar un momento. Señor, quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. ¿Cuánto le pueden cantar a Jesús? Dígale: Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Con sus manos arriba diga: a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Sí, Señor, dígale: a cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Una vez más: a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Ahora sí, dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él es el centro, Él es el número uno, Él es el más importante. Y en esta iglesia nadie es más importante que Jesús. Nadie, diga: nadie es más importante que Jesús en este lugar. Así que vivimos, y yo principalmente por mi responsabilidad como pastor de esta iglesia, tengo que glorificar a Jesús. Porque aunque la gente nos exprese tanto amor por causa de la obra que Dios nos ha llamado a hacer, solamente Jesús es digno de recibir la gloria, de ser adorado. Estamos agradecidos con los hombres y mujeres de Dios que nos han instruido, que nos han enseñado, que nos han predicado, que nos han amado. Pero solo uno es digno y es Jesucristo. Solo uno merece gloria y honra y es Jesucristo. Solo uno debe tener todo nuestro corazón y se llama Jesús. En esta hora, incline un momento su rostro y pídale al Espíritu Santo de Dios que le hable, que le hable, que le hable, que le ministre, que le instruya
en su palabra, que su corazón esté sensible hoy, que su mente, su corazón estén abiertos para recibir la palabra de Dios. Damos gloria y honra a Jesús y declaramos que el reino de Dios está en este lugar y que la sangre preciosa de Jesús está rociada sobre este santuario y sobre cada uno de nosotros. Declaramos que ninguna arma forjada prosperará contra esta iglesia y contra este ministerio, y que tu vida será bendecida en este lugar en el nombre de Jesús. Ningún diablo, ningún demonio, ninguna hueste espiritual de maldad prevalecerá contra la obra de Dios en este lugar. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Cristo. Amén. Den un aplauso a nuestro Rey. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Lo que yo voy a predicar hoy es muy importante. No es un tema fácil, porque es un tema profundo, pero muy importante que usted pueda entender. Básicamente es la continuación del mensaje del viernes, donde yo prediqué acerca de fortalecer tu espíritu. Es bien importante para fin de que usted pueda tener una mayor bendición de esta enseñanza. Usted pueda, si no estuvo aquí el viernes, usted pueda conseguir ese mensaje del viernes, porque está totalmente conectado a lo que yo voy a predicar. Y yo quiero hoy enseñar acerca de la realidad de nuestra naturaleza espiritual. Diga conmigo: la realidad de nuestra naturaleza espiritual. Vaya conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 32, en el verso 8 vamos a leer. Quiero decirle que este tipo de mensajes son los mensajes que usted puede poner como fundamento, como soporte de su vida espiritual, porque es importante que usted esté consciente y que entienda la realidad. La realidad no es un mito, es una realidad, la realidad de nuestra naturaleza espiritual. Dice la palabra del Señor en Job 32:8: ciertamente espíritu hay en el hombre. Diga conmigo: espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Espíritu hay en el hombre. Quiero leer otra escritura en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, para complementar la base de esta enseñanza en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escuche esto, todo vuestro ser, todo lo que ustedes son, espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: todo vuestro ser, todo lo que somos. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos revela la realidad de una naturaleza espiritual que es parte de nuestra identidad como personas. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los cristianos no están conscientes de su naturaleza espiritual. Toda persona en este mundo posee una naturaleza espiritual, es decir, tiene un espíritu. Muchas filosofías y aún ciencias humanas han llegado a reconocer que el hombre es más que un cuerpo.
Pero la sabiduría humana y el entendimiento humano solamente pueden reconocer abiertamente que somos más que un cuerpo, tenemos un alma. Hasta ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque para fin de nosotros poder entender la naturaleza espiritual, para fin de nosotros entender lo que es el espíritu, requerimos algo más que conocimiento intelectual, requerimos fe. ¿Está aquí? Se requiere fe para nosotros poder recibir la revelación de la palabra de Dios acerca de nuestra naturaleza espiritual. Es verdad, somos más que un cuerpo, pero es verdad que somos más que un alma, somos un espíritu. Diga conmigo, yo soy un espíritu. Otra vez, yo soy un espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Toda persona en este mundo posee una naturaleza espiritual, es decir, tiene espíritu. Somos más que cuerpo, más que mentes, más que alma. Somos seres creados originalmente a imagen de Dios. En el verso que usamos en Job dice la palabra de Dios: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ese espíritu dentro de cada persona vino como consecuencia de que Dios sopló aliento de vida en el hombre que creó en el huerto del Edén. Usted puede leer en el libro de Génesis, en los primeros 3 capítulos, cuando Dios crea el mundo y cuando Dios crea al hombre. Dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero a lo que se refiere es que Dios constituyó la carne, el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra. Pero este hombre no cobró vida hasta que dice la palabra de Dios y sopló Dios en él aliento de vida. Y entonces dice la Biblia que fue el hombre un ser viviente. Porque lo que le da vida al hombre es el espíritu. ¿Está aquí? Lo que le da vida a usted es el espíritu, no es el cuerpo. Es el espíritu. Somos más que cuerpo, más que mentes y más que almas. Somos seres creados originalmente a imagen de Dios. Juan capítulo 4 verso 24 dice: Dios es espíritu. Entienda esto. Esta es precisamente la razón por la cual usted y yo no podemos ver a Dios con nuestros ojos naturales, obviamente, porque Dios es espíritu. Y para fin, como yo compartía el viernes, de que nosotros pudiéramos ser seres que pudiéramos tener comunión y relación con Dios, necesitábamos también, como Él, ser seres espirituales. Por eso dice la palabra de Dios que usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto implica también, o implica principalmente, el espíritu. Es por causa de que usted tiene un espíritu hoy que usted puede relacionarse con Dios. Quiero ir despacio porque son cosas que se deben establecer. No es fácil enseñar este tipo de mensajes por cuanto nuestra cultura está seriamente orientada hacia lo que los sentidos naturales pueden percibir, hacia lo que los sentidos naturales pueden palpar, hacia más allá, hacia lo que la mente humana puede entender. Entonces todo aquello, escúcheme bien, que esté más allá del alcance de nuestros sentidos físicos para tocar o de nuestra mente humana para entender, requerimos de fe para poder recibirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Para poder ir más allá de nuestros sentidos y de nuestra mente, tenemos que usar la fe. Y es la fe la que puede recibir y la que puede entender la realidad de nuestra naturaleza espiritual.
solamente por medio de la fe usted puede entender que usted es más que un cuerpo y que usted es más que un alma y que una mente, que usted es un espíritu y que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Por eso, al ser creados a imagen de Dios, fuimos hechos seres espirituales. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, a diferencia de los animales que tienen un cuerpo y tienen una alma en algún sentido, porque está comprobado totalmente que los animales tienen emociones, tienen sentimientos, pero no tienen espíritu. El espíritu solamente fue diseñado y dado a los seres humanos. Amén. Escuche esto. Ahora, en la tierra, en el mundo, ahora mismo, ¿todos tenemos el mismo espíritu? La respuesta es no. No. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, hay dos tipos de naturaleza espiritual. Diga, dos tipos de naturaleza espiritual. Escuche esto, es bien importante. Solo existen en el mundo dos tipos de naturaleza espiritual: la naturaleza espiritual de los incrédulos y la naturaleza espiritual de los hijos de Dios. Yo sé que tradicionalmente se cree que todos somos hijos de Dios. Por creación pudiéramos entender que sí, pero la realidad es que no todos somos hijos de Dios desde el punto de vista de la naturaleza espiritual. Quizás esto sea algo duro de recibir, porque, como dije anteriormente, la mayor parte del conocimiento que nosotros tenemos de Dios lo hemos adquirido por tradición, no por revelación. Hemos creído lo que se dice, hemos creído lo que se nos inculcó, lo que la tradición nos enseñó o lo que nuestros padres nos pudieron comunicar. Hemos entendido hasta ese nivel, pero no hemos recibido la revelación por parte de la palabra de Dios acerca de la naturaleza espiritual, para entonces poder tener una mayor comprensión. Escuche, yo le voy a comprobar por la palabra. Existen dos tipos de naturaleza espiritual: la de los incrédulos y la de los nacidos de nuevo. La diferencia entre ambas naturalezas es abismal. Por fuera somos iguales. En el nivel del alma nos parecemos también muchísimo, pero en el nivel del espíritu hay una gran diferencia. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Reciba la palabra de Dios con mansedumbre. Hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, le dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual. Diga conmigo, yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, y escuche bien, está aquí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es el diablo. ¿Qué parte el creyente? Oiga, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Se da cuenta? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, Pablo hablándole a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo en Corinto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pero vosotros sois el templo del Dios viviente. Escuche bien, no soy yo, no es mi punto de vista particular
o mi línea de pensamiento cristiano o mi teología lo que afirma o lo que declara con respecto a esta realidad de las dos naturalezas espirituales. Es la palabra de Dios. Dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí es la misma palabra la que está haciendo la diferencia. No para sectarizarnos, ¿ok? Es bien importante que entendamos esto. No para sectarizarnos, sino más bien para que nosotros podamos entender que hay una diferencia de naturalezas. Porque si nosotros no entendemos la diferencia entre naturalezas, nosotros no vamos a entender la naturaleza espiritual que reside dentro de nosotros como hijos de Dios, para poder vivir de acuerdo a esa revelación. Es decir, para ser espirituales, usted tiene que entender en primer lugar que usted posee una naturaleza espiritual. No se puede ser espiritual sin entender que dentro de nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, ha sido inyectada una naturaleza espiritual que es completamente diferente a la naturaleza espiritual que usted tenía. Porque no es que nosotros somos especiales, no, nosotros éramos igual que todas aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo. No por tradición, no por religión, sino por revelación, por las Escrituras. Usted y yo también éramos o estábamos en ese lado de la naturaleza espiritual, donde éramos considerados incrédulos, donde éramos considerados tinieblas, donde éramos considerados Belial, donde éramos considerados los ídolos. También nosotros en algún momento, antes de recibir por la gracia de nuestro Dios el conocimiento de la salvación y recibir el regalo de la vida eterna, también éramos participantes de esa naturaleza espiritual que reside dentro de los incrédulos. Escuche, esto es importante. Estos versos que yo acabo de leer enseñan claramente la gran diferencia que existe entre ambas naturalezas espirituales. Una es llamada justicia, la de los creyentes. La otra es llamada injusticia. Una es llamada luz, otra es llamada tinieblas. Una es llamada Cristo, la otra es llamada Belial. Uno es llamado creyente, otro es llamado incrédulo. Uno es llamado el templo de Dios, otro es llamado los ídolos. Y sabe que lo más tremendo es que Dios mismo nos está enseñando la evidente diferencia que hay entre estas dos naturalezas. Es decir, Dios no tiene ningún inconveniente en declarar lo que es verdadero. Quizás para nosotros como cristianos, y esa es la razón por la que muchas veces hay personas que nos interpretan y llegan a pensar: es que los cristianos se creen que son los únicos que tienen la verdad. Nosotros no hemos dicho eso. Nosotros nunca hemos dicho que somos los únicos que tenemos la verdad, porque no usamos el conocimiento de la palabra de Dios para debatir con nadie, ni para pelear con nadie, ni para ponernos en un punto de superioridad con nadie. Al contrario, la revelación de la palabra nos hace más responsables de nosotros poder ayudar a todos aquellos que no tienen el conocimiento de Dios que nosotros por gracia hemos recibido. Y entonces también, como le dijo Jesús a Pablo, para que los lleves de las tinieblas a la luz por el conocimiento de Dios. Hay una gran diferencia entre estas dos naturalezas. Y en las Escrituras, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, estas dos naturalezas se hacen evidentes a lo largo de toda la Escritura. La naturaleza de los incrédulos, es decir, aquellos que no han sido salvos. Porque usted entienda esto: si nosotros le preguntamos a 100 personas, como en el programa, ¿tú crees en Dios? Aquí afuera, ok, en la calle, no en la iglesia. ¿Tú crees en Dios? Te van a decir: sí, sí creo. Si acaso uno que otro filósofo dirá: yo no creo, yo soy ateo, ok. Pero la mayor parte de las personas dirán: yo creo en Dios. Ahora, creer en Dios es lo que salva a la gente. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Hasta el diablo cree en Dios. No se trata de creer en Dios, se trata de creer
en su Hijo Jesucristo. Y en recibir, ok, entienda esto, en recibir el regalo de la vida eterna por medio de una fe genuina en su obra de expiación, en su obra de salvación, en su obra de redención. Esto no es doctrina, esto es una experiencia real que cada persona puede recibir. Jesucristo dijo: de cierto os digo que os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer del Espíritu, es decir, recibir por la gracia de Dios y por causa de su fe en Jesucristo esta nueva naturaleza espiritual que nos hace a nosotros ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses. ¿Verdad? Yo sé que alguna gente está rascando la cabeza. No es fácil predicar esto, pero mi amado hermano, si usted verdaderamente quiere recibir una revelación más profunda de este tema, usted puede escudriñar su Biblia, puede leer y puede orar para que Dios le muestre con aún mayor comprensión lo que yo estoy tratando hoy de explicarle. Vea lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1, hablando de la diferencia entre estas dos naturalezas espirituales. La carta a los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 1 dice, nuevamente Pablo le está hablando a quienes, a la iglesia. Pablo le está hablando a creyentes. Pablo le está hablando a personas que ya recibieron el regalo de la salvación. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Muertos en delitos y pecados. Ahora, escuche bien, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame por favor. Ayúdame. Y póngame mucha atención. Usted pudiera preguntar: ¿cómo que estábamos muertos? Yo no estaba muerto, yo estaba bien vivo. Se refiere a tu parte espiritual. Está refiriéndose a tu naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual de la cual la palabra está haciendo diferencia, como el apóstol Pablo hace una comparación tan tremenda. Pablo siempre enseñaba comparando cosas una con la otra. Se refiere a la naturaleza espiritual. Le dijo Pablo a la iglesia: Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Sabe que Jesucristo, mientras ministraba en alguna ciudad en Israel, le pidió a una persona que lo siguiera? Vio a alguien. Yo creo que Jesucristo percibió un llamado en esa persona y Jesucristo le dijo: sígueme. Y el hombre le respondió a Jesús: deja primero que entierre a mi padre y entonces después de eso te seguiré. No es que el padre se acababa de morir. Él estaba diciendo que una vez que su padre muriera y él lo enterrara, entonces él iría y seguiría a Jesús. ¿Sabe qué fue lo que Jesús le respondió? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Yo recuerdo la primera vez que yo leí eso. Tenía poco tiempo de haber conocido a Jesús y yo leí eso en la Biblia y me sorprendí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando Jesús? La palabra de Dios tiempo después me enseñó que Jesús se refería a la naturaleza espiritual de los incrédulos. Por eso Efesios dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y claramente estamos haciendo referencia a la naturaleza espiritual que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Pero pastor, ¿por qué dice la palabra de Dios que nuestra naturaleza espiritual era que estábamos muertos en delitos y pecados? Esto ocurrió justo después de que el hombre cayó en el huerto del Edén. La muerte espiritual, como los teólogos le llaman a este estado del espíritu antes de conocer a Jesús, ocurrió justo después de que el primer hombre y la primer mujer decidieron oír la voz del diablo y desobedecer a Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Lo que ocurrió fue que como Dios es un Dios santo, como Dios es un Dios justo, el pecado y Dios nunca van a poder convivir. La naturaleza del hombre fue creada a la imagen y semejanza de Dios.
en santidad, en pureza, en perfección. Pero una vez que el hombre cayó en pecado, ese espíritu fue separado de Dios. La naturaleza del hombre en pecado no armonizaba con la naturaleza de Dios, y hubo una ruptura de naturalezas. A partir de ese momento, la muerte espiritual, o la naturaleza espiritual que nos habla Efesios, muertos en delitos y pecados, fue lo que habitó dentro de la humanidad por generaciones y generaciones y generaciones, hasta que apareció alguien con la capacidad de hacer un trasplante. ¿Usted sabe algo? Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, yo era un vago. Yo sé que usted era un santo puro y tierno. Yo sé que usted era un ángel con alas y casi usted volaba junto a Dios con esas alas que tiene de tanta pureza y santidad. Yo era un tremendo. Yo no tenía ningún interés por Dios. En realidad tenía mi religión, de vez en cuando cumplía con ella, pero dentro de mi corazón no había verdaderamente un anhelo por Dios ni por hacer la voluntad de Dios. Más bien había un anhelo por las cosas de este mundo y por el pecado y por todas las cosas que uno persigue antes de que Dios se nos cruce, antes de que Jesús se nos cruce en el camino. Y andaba por allí perdido, como muchos jóvenes perdidos, en busca de los placeres, en busca de la satisfacción temporal, en busca de lo que alimenta su egoísmo, su naturaleza carnal y lo que sacia sus bajas pasiones. Yo no tenía ningún interés por las cosas de Dios, no tenía ningún interés en leer la Biblia, no tenía ningún interés en orar, no tenía ningún interés en conocer verdaderamente a Jesucristo. Me conformaba con tener una religión dominguera y era todo lo que yo necesitaba, y de vez en cuando. Pero cuando yo conocí al Señor Jesús, cuando por la gracia de Dios yo tuve el privilegio de conocer a este Salvador, no como la religión me lo había presentado, sino como la palabra de Dios y el Espíritu Santo querían que yo conociera, yo me di cuenta inmediatamente de que yo necesitaba a ese Salvador. Usted no conoce la historia, pero un sinnúmero de situaciones muy negativas y destructivas en mi vida me llevaron a buscar a Dios y a desear que, si verdaderamente Dios existía, me ayudara. Y así fue. Dios me ayudó. Tuve una experiencia con este Jesús real y verdadero, y con este Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué? Después de que yo recibí, porque yo sé el día y yo sé la hora cuando yo nací de nuevo. Yo sé el día y yo sé la hora cuando mi vida cambió rotundamente. Yo sé el día y sé la hora cuando dejé de ser tinieblas y Dios me convirtió en luz. Aleluya. Yo recuerdo el día y la hora cuando yo dejé de ser incrédulo y me convertí en creyente, porque fue una experiencia sobrenatural. No todos tienen este mismo tipo de experiencia sobrenatural. Cada quien, Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes maneras. No es tan importante la experiencia que tú puedas tener. Lo importante es que ocurra. Lo importante es que tú verdaderamente seas trasplantado de espíritu, como lo vamos a ver en la palabra. Pero yo sé y recuerdo perfectamente cuándo fue que yo recibí este nuevo espíritu dentro de mí. Cuando ese espíritu muerto en delitos y pecados, de alguna manera que no te puedo explicar, fue trasplantado. Fue increíble cómo a partir de ese momento mis anhelos cambiaron totalmente. Comencé a sentir un profundo interés por las cosas de Dios cuando antes ni siquiera me importaban. Comencé a sentir un profundo deseo de orar, de leer la Biblia. Comencé a sentir una profunda conciencia de la presencia de Dios. Yo no te lo podía explicar, pero yo sabía, porque sabía que Dios estaba sobre mí y dentro de mí y por arriba de mí y por abajo de mí y por un lado de mí, por todos lados. Yo caminaba y donde quiera que yo estaba, yo sentía a Dios conmigo. Hubo un cambio de naturaleza. Estos pies que un día eran prontos para correr al mal,
Después de conocer a Jesús, comenzaron a caminar en otra dirección completamente diferente. En vez de correr al mal, ahora comenzaron a correr en busca de lo que es bueno, en busca de la iglesia, en busca del propósito de Dios. Mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras, todo se trastornó. Era imposible, mi amado hermano, que yo pudiera seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar en un centro de rehabilitación, porque tu mente, tus pensamientos, tu psicología puede ser afectada por enseñanzas motivacionales, por programas. Pero cuando la naturaleza espiritual te es cambiada, tu vida cambia radicalmente. Yo dije radicalmente, aleluya. No es un pequeño cambio. Por eso me parece difícil entender a veces cuando conozco gente que afirma haber tenido una experiencia con Jesús, pero su vida no refleja ningún cambio. ¿Cuántos están aquí? Porque cuando la naturaleza espiritual es trasplantada en ti, no hay forma. No hay forma. Yo dije, no hay forma de que tú puedas seguir siendo el mismo que eras antes. Fue tan evidente mi cambio que mis propios amigos de toda la vida me desconocían. Mis padres, mis hermanos, todo mundo era alguien diferente, era alguien completamente diferente. Se sorprendían, me criticaban, me perseguían. No podían entender, porque usted no puede entender con la mente lo que pasa en el nivel del espíritu. Para eso, para que usted pueda ver el reino de Dios como Jesucristo dijo, usted necesita nacer de nuevo también. Usted no va a entender las cosas espirituales a menos de que tenga también esta misma experiencia de salvación. ¿Por qué es tan importante el que nosotros podamos entender y conocer la diferencia entre las naturalezas espirituales existentes en la humanidad? Para que quizás a través de esta enseñanza usted pueda determinar si efectivamente usted es salvo, o aún usted necesita correr al Salvador de verdad y recibir el regalo, el regalo, el regalo, el regalo de la vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Sabe cómo estaba yo antes de esta experiencia? Muerto en delitos y pecados. Vea lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, para que usted entienda un poco mejor. Ezequiel 36, 26. Y voy a buscar el contexto. Ezequiel, ¿qué dije? Oh Jesús, ayúdanos. Ezequiel 36. Ok. Dice la palabra de Dios en el verso 25. Le voy a narrar la experiencia de la salvación. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de vosotros, y quitaré, oiga, es un trasplante, mi amado hermano, en el ámbito espiritual. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Porque antes de conocer al Señor, nuestro corazón era de piedra, insensible totalmente al mundo del espíritu y a la voluntad de Dios.
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escuche bien, una vez que Dios haya quitado el corazón de piedra y te haya puesto un corazón de carne, esto es metafórico, esto está hablando de algo espiritual. Una vez que Dios quita el espíritu viejo, el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, el espíritu que vivía en enemistad con Dios, y Dios inyecte dentro de ti la nueva creación, el espíritu creado a la imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios que entonces estamos listos para algo bien poderoso. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Alguien está aquí, aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora no se refiere a tu espíritu humano, ahora se refiere a su Espíritu Santo. Y Él promete que Él hará morar su propio espíritu dentro de ti. Por eso la palabra de Dios dice en el texto que leímos: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a cambiar verdaderamente si el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nuestro corazón? ¿Cómo podremos seguir siendo los mismos que éramos antes de conocer al Señor si el Espíritu del Dios viviente ha venido a morar y a ser tabernáculo en nuestras vidas? ¿Me estoy explicando, iglesia? Oh, qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso. Con razón, oiga, cuando yo nací de nuevo, yo no entendía nada. Yo solamente sentía un gozo indescriptible. Yo solamente sentía una conciencia de la presencia de Dios. Yo solamente sentía un deseo ardiente por conocer más y más a Dios. Pero yo no entendía, de acuerdo a la revelación de la palabra, qué era lo que me había ocurrido. Pero después, cuando yo comencé a leer la Biblia, comencé a buscar a Dios, comencé a recibir revelación, me di cuenta exactamente qué era lo que me había ocurrido. Dios había quitado el corazón de piedra y en su lugar había puesto un corazón sensible. Había quitado ese espíritu muerto en delitos y pecados, como dice en Efesios que acabamos de leer. Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y ahora, por cuanto Él cambió mi espíritu muerto y me dio un espíritu lleno de la vida de Dios y de la vida de Jesucristo, entonces Él hizo morar su Espíritu Santo. Quien antes, lea el Antiguo Testamento, antes el Espíritu Santo solamente podía venir sobre una persona, pero no podía estar de ninguna forma dentro de una persona. No había, escúchame mi amado, por favor. Espíritu Santo, abre la mente de cada persona que me está oyendo en esta tarde, en esta mañana. No importa el nivel de conocimiento bíblico que tú tengas, yo oro que el Espíritu Santo te haga entender con el corazón lo que estoy predicando hoy. Escúchame mi amado. En el antiguo pacto, la Biblia dice que hombres fueron usados por Dios. Usted puede leer la historia de grandes hombres y mujeres de Dios que fueron usados poderosamente por Dios. Pero cada vez que usted vea al Espíritu Santo obrando en esa gente, usted se va a dar cuenta de que la Biblia solamente dice que el Espíritu vino sobre David, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, el Espíritu Santo vino sobre Jefté. Venía sobre ellos. Ellos buscaban a Dios, ellos oraban, ellos tenían comunión con Dios. Pero el Espíritu Santo no podía de ninguna manera morar dentro de su espíritu, porque su espíritu estaba muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo no puede tener comunión. Eso fue lo que separó al hombre y a Dios inicialmente en el huerto. No podía haber unión, porque entonces hubiera sido equivalente a decir que Dios fue injusto con Adán al echarlo de su presencia. Si el Espíritu de Dios pudiera entrar simplemente de regreso otra vez al espíritu del hombre, entonces Dios tenía que haber ido a pedirle perdón a Adán por haberlo echado del huerto, porque Dios podía hacer nuevamente que el Espíritu Santo morara dentro de Adán, pero no se podía. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué fue necesario? ¿Usted entiende por qué es tan importante esa cruz para usted y para mí? Porque es gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Sabe que la Biblia dice que en Cristo esa naturaleza muerta en delitos y pecados dentro de nosotros fue juzgada. No sus pecados solamente. Sus pecados son sus acciones. Pero ¿sabe por qué? La gente es pecadora no por sus actos, sino por su naturaleza espiritual. Hoy estoy predicando de 6º año, gloria a Dios. La gente es pecadora no porque hace pecados. La gente es pecadora por su naturaleza espiritual. Por eso la gente no puede hacer algo diferente. Usted mete a los alcohólicos a los programas de rehabilitación
Y por cuanto no pueden llegar a la naturaleza espiritual con los métodos y con la psicología, esa gente sale, pero no es libre. Andan por ahí conteniendo su naturaleza espiritual muerta para que no los gobierne más en esa área. Pero la mayoría eventualmente vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca fue libre, mi amado. Si tú no eres libre en el espíritu, si tú no eres libre en el nivel de tu corazón, y solamente Jesús, solamente la cruz, solamente la sangre, solamente el sacrificio y solamente tu fe genuina en el Salvador pueden hacer esto: darte a ti, gloria al Señor, el regalo maravilloso de la nueva creación, es decir, lo que acabamos de leer. Dios quita de tu carne el corazón de piedra. Dios quita de tu carne el espíritu muerto en delitos y pecados, y en su lugar Él inyecta un espíritu limpio, puro, santo, que fue diseñado y creado a la imagen del Hijo de Dios. No del hijo del pecado Adán, sino del Hijo de Dios Jesucristo. Por eso es que un cristiano no puede ser derrotado en esta vida, aleluya, porque dentro de nosotros ha sido inyectado el Espíritu de Jesucristo mismo. Si usted entiende lo que la Biblia está tratando de decirnos cuando dice en primera carta de Juan: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué nació de Dios? ¿Tu carne? No, tu carne nació de tus padres biológicos. Lo que nace de Dios en ti es tu espíritu. Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dijo: lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué tú eres como creyente? Carne, mente, emociones, voluntad, pensamiento. No, mi amado hermano, tú eres un espíritu creado a la imagen y semejanza de Dios, con todas las con todo el potencial de ser todo lo que Dios diseñó, de cumplir el propósito que Dios te dio, de vencer toda dificultad. No apoyado en la persona que solía ser, no apoyado en los recuerdos, no apoyado en las experiencias o en las astucias que aprendiste mientras no conocías a Jesús. No, ahora tú tienes una nueva naturaleza, la cual te puede ayudar a ti. Pero como yo decía el viernes, y es bien importante que escuches estos dos mensajes juntos, todas las veces que sea necesario, hasta que recibas revelación del cielo, para que tú entiendas cómo Dios depositó en ti todo el potencial que tú necesitas para tener éxito en esta vida. Para que tú entiendas cómo Dios depositó en ti todas las herramientas que tú puedes necesitar en esta vida, para que el diablo nunca te pise la cara. ¿Me está oyendo, iglesia? Ya Dios depositó dentro de ti, en el espíritu que inyectó en la nueva creación, todas las herramientas que tú puedes llegar a necesitar en esta vida para hacer la voluntad de Dios, y al final verte cara a cara con el Creador. Con ese mismo espíritu que Dios inyectó cuando creíste en Jesús, con ese mismo espíritu te vas a encontrar cara a cara con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No para huir avergonzado, no para esconderte de su mirada santa, sino para encontrar que tú eras semejante a Él. Romanos 6:20. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Oh, gloria a Jesús. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando eras esclavo del pecado, en tu naturaleza espiritual muerta en delitos y pecados. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Oiga, aquellas cosas que usted practicaba como deporte, ahora te avergüenzan. ¿Qué pasó? Le están lavando el coco en la iglesia. No vayas a la iglesia cristiana, porque ahí te lavan el coco. Te van a lavar el coco, no solamente el coco, el corazón, los pies, la cabeza, las manos, el espíritu. Todo te lavan aquí con la sangre de Jesús, aleluya.
No, la cabeza nada más. Mienten, dile, no es cierto, no me lavan la cabeza. Me lavan el espíritu, el alma y el cuerpo con la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Oiga, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, qué pasó? Ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Dice, más ahora, diga ahora. Yo no sé dónde usted está en este ahora de este poderoso cambio de naturaleza, o está todavía usted en el pasado de la naturaleza vieja. Pero dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Dar un aplauso a Jesús. Vemos claramente la naturaleza espiritual del incrédulo, la cual es llamada el viejo hombre, el corazón de piedra, el esclavo del pecado, el que está muerto en delitos y pecados, el que está enviciado con deseos engañosos, el que está separado de Dios. Y escuché algo, mi amado. Por cuanto el problema de la humanidad es un problema de naturaleza, la naturaleza del incrédulo no tiene cura. No puede mejorarse o restaurarse, ni tampoco puede cambiar en sí misma o mejorar. La única solución para el incrédulo es nacer de nuevo por medio de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Usted no puede cambiar a un muerto. Ese muerto no puede mejorar. Ese muerto no puede aprender a ser vivo. Está muerto. Dios lo considera muerto, Dios lo declara muerto y Dios lo ve muerto. ¿Qué hace Dios? Dios no puede hacer nada por el viejo hombre. Pero lo que Dios hace es poderoso y sobrenatural. En su lugar, Dios inyecta dentro de nosotros un espíritu nuevo. Y el viejo hombre y la naturaleza espiritual muerta en delitos y pecados es extirpada para siempre de tu vida. Para siempre. Para siempre. Si tú has creído en Cristo y has nacido del Espíritu Santo, no importa cuántas pataletas te den parecidas al viejo hombre, tú ya no eres el mismo que eras antes. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Si verdaderamente, si efectivamente has recibido la experiencia genuina de la salvación, a veces la carne, los recuerdos viejos, los hábitos viejos quieren surgir, pero nunca serás el mismo otra vez. Y aunque por fuera todos te ven igual, lo que Dios ve por dentro es completamente diferente. Dios ve a un hijo suyo, aleluya. Dios ve a algo que nació de Él. Dios ve a algo que lo refleja a Él. Dios ve a algo que tiene todo el potencial para hacer la voluntad de Él. Por eso es que usted no puede seguir viviendo. Y si ha creído verdaderamente en Jesús, porque este es el punto donde muchos cristianos no encuentran victoria en su vida cristiana. No pueden verse a sí mismos como una nueva criatura. Se siguen viendo como la misma persona de antes. Siguen creyendo en su mente que el único cambio que han experimentado es que se cambiaron de parroquia. Cambiaron la parroquia por la iglesia y cambiaron al cura por el pastor. Que por cierto, al cura usted le decía padre. Así que cuando alguien me dice papá, usted no se enoje. Aleluya. Diga gloria a Dios, aleluya. Oiga, para todos tiene la palabra de Dios. La única forma de resolver el asunto de la muerte espiritual es naciendo del Espíritu Santo. Usted no puede hacer nada para nacer de nuevo, solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario llevó todos y cada uno de sus pecados,
y en esa cruz Él fue juzgado. Esa naturaleza muerta en delitos y pecados que moraba dentro de usted, Jesucristo la clavó en la cruz y triunfó sobre ella totalmente. Es esa fe en el Salvador, es esa fe en el Hijo de Dios que se entregó por nuestros pecados, el que murió en la cruz llevando nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Es esa fe en el bendito Hijo de Dios, una fe genuina, lo que nos hace recibir como un regalo. Dije regalo, se queda regalo y nunca cambiará. El don de la vida eterna, el regalo de la salvación. Gloria a Dios. Hay personas que son más buenas que algunos cristianos por mucho y no son salvos. Que la salvación no tiene que ver con acciones, sino con fe. Claro que cuando usted cree en Cristo y nace de nuevo, sus acciones son cambiadas, pero usted no recibe la salvación por lo que usted hace. Usted recibe la salvación porque usted cree con todo su corazón en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz por usted y por sus pecados. Hablemos ahora de la nueva creación. Repito nuevamente el texto que cité anteriormente de Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia. Yo no sé, yo leí esta escritura y yo me imaginaba, yo nunca lo vi. Yo nunca estuve consciente totalmente de lo que me estaba pasando, pero yo pude verme a mí, Dios rociándome con agua limpia. Esa agua limpia es la sangre de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo puede borrar los pecados, para fin de que usted pueda ser perdonado. Y entonces Dios pueda hacer esa transfusión, esa transferencia, ese intercambio de naturaleza. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo. Yo dije, con razón, ya no me gustan las mismas cosas que antes, ni siquiera la misma música me gusta. No frecuento los mismos sitios, ni tampoco las mismas amistades. Y no porque me hice elitista. Antes me sentía tan bien con esa gente, pero después, cuando estaba entre ellos, me sentía que yo no pertenecía más a ese lugar. No me hacían gracia las bromas, y mi espíritu se contristaba al oír tantas majaderías. Yo no me consideré nunca mejor que ellos, porque a todos les prediqué el evangelio. A todos les prediqué. Aquí está uno. ¿Dónde está el que le prediqué de ese grupo? Ahí está uno. Mire, él era uno de los, crecimos juntos, nos conocemos desde niños. Él sabe de lo que estoy hablando. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Diga espíritu nuevo. Usted puede estar haciéndose viejo por fuera, pero por dentro usted está nuevo. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice, gloria al Señor, aleluya, que aunque este hombre exterior se va desgastando, dice, no obstante el interior, el hombre interior se renueva de día en día, de día en día. Usted, si ha nacido de nuevo en el espíritu, nunca envejecerá. Nunca, nunca. Por eso es que alguna gente tiene que convencerse de que aunque por fuera se está haciendo viejo, por dentro es un jovencito hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y si se ve así, si en lugar de ver la carne ve el Espíritu, le aseguro que se enfermará menos. Porque el de adentro es sano, el de adentro es próspero, el de adentro es santo, el de adentro anhela las cosas de Dios, aleluya. Es esta carne vieja y apestosa. Alguien está aquí, aleluya. Es esta carne vieja y apestosa la que muchas veces no se quiere someter a Dios. Pero ¿sabe qué? Por causa de la naturaleza espiritual que usted recibió, hoy usted tiene la capacidad de doblegar su naturaleza humana. Antes, cuando usted no tenía a Cristo, cuando usted no había nacido de nuevo, su naturaleza carnal, su naturaleza humana estaba de acuerdo con el espíritu muerto. Por eso es que usted era un vil pecador. Le gustaba lo que es inmoral, lo que es ilegal y lo que engorda. Su espíritu y su naturaleza humana estaban confabulados
para llevarlo a usted directo al mismo infierno. Pero por causa de la nueva creación hoy, esta carne, que sigue siendo la misma carne que usted recibió cuando nació, pero ya no lo tiene que doblegar, ya no lo tiene que dominar. Antes usted no podía hacer nada, pero hoy, como dijo Pablo, pongo a mi cuerpo bajo servidumbre a mi espíritu. Ahora este cuerpo, ¿sabe lo que se ha convertido? En un vehículo, en una vasija, en un contenedor. Pero el que manda es el que está dentro. Yo nunca he visto a mi coche andar por ahí solo, de rebelde y descarriado. Cuando yo me subo en él, ese coche hace lo que yo le digo. Va para atrás, va para adelante, va para la derecha, va para el sur, va para el norte. Porque ese coche, si no tiene alguien adentro que lo gobierne, no puede hacer nada. Su carne necesita ser gobernada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, a través de su propio espíritu. De su propio espíritu. No es el Espíritu Santo como si usted fuera una marioneta. No. El Espíritu Santo lo hará a través de su propio espíritu. O sea, su voluntad está involucrada. Si usted quiere ser dirigido por el Espíritu Santo, usted puede ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero si usted quiere ser dirigido por el diablo, usted será dirigido por el diablo. Por eso es que es tan importante que usted conozca quién es en el Espíritu. Oh, qué maravilloso es predicar la palabra de Dios. No hay nada mejor en este mundo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando yo predico, mi amado, yo me siento, oh, qué poderoso. No quisiera hacer ninguna otra cosa. La persona que es una nueva criatura, aquella que posee una nueva naturaleza espiritual cambiada por la gracia y el amor de Cristo, de ahora en adelante está destinado a vivir en la victoria total de Jesús. Pero es importante que usted tenga revelación, porque de ahora en adelante nuestra responsabilidad, diga conmigo responsabilidad, y de eso yo enseñé el viernes. Por eso es importante que usted tenga los dos mensajes, porque estos dos mensajes son uno en realidad. De ahora en adelante nuestra responsabilidad como creyentes es hacernos conscientes en primer lugar de nuestra nueva naturaleza espiritual y escudriñar en la palabra su realidad, su capacidad, su alcance, sus posibilidades, y por medio de nuestra fe vivir en ella. Por eso Pablo decía: andad en el Espíritu. Y yo sé que hay una línea de pensamiento cristiano que enseña que, como los traductores pusieron espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, pero yo no creo eso. Y hay mucha gente que yo admiro y respeto mucho que está de acuerdo con lo que yo voy a decir. Cuando la palabra de Dios dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a tu espíritu, al espíritu que tú recibiste, a la nueva creación, al hombre interior. La voluntad de Dios es de que tú aprendas a andar según tu nueva naturaleza espiritual, para fin de que la carne deje de controlarte, deje de gobernarte. Estas emociones tan volubles y tan inestables dejen de tener gobierno sobre ti, afectando tus hijos, tu matrimonio, tus negocios y todas las cosas que tocas. La voluntad de Dios es de que tú aprendas a andar no según lo que eres afuera, sino según lo que Dios ha hecho que seas adentro en el corazón. Aleluya. La voluntad de Dios es de que tú aprendas a caminar en la nueva creación, que tú aprendas a caminar en las facultades, en los alcances, en las posibilidades, en la gracia, en la santidad de la naturaleza espiritual que Dios te ha dado. Nuestra derrota como cristianos en la carne viene como consecuencia de no entender este tema, mi amado. Si la carne nos domina, si somos controlados por el cuerpo o somos controlados por las emociones, el problema es este. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dile a tu hermano: las cosas viejas pasaron. Aleluya. Y todas, diga todas, grite todas, son hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Oh sí, Jesús,
Gracias. Sí, Jesús. Si alguno está en Cristo, ¿cuántos aquí están en Cristo? Aleluya. Si alguno está en Cristo, ya no es la vieja persona que solía ser. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tanto así que pasaron que Dios dice: nunca más me acordaré de ninguno de tus pecados ni de tus transgresiones. Ni Dios se acuerda quién eras. ¿Por qué te lo recuerdas a cada rato? ¿O se lo recuerdas a alguien a cada rato? Ni Dios se acuerda quién eras. Y si usted va con ese cuento de orar: Padre, ¿te acuerdas cuando yo era? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Para mí tú naciste en el mes de diciembre del año 2000. Tal cual. Así que yo tengo ¿cuánto? 14 añitos. Ay, Señor. Soy un bebé, pero no espiritual. Ya no uso pañal. El pañal se deja como a los 2 años, ¿no? En algunos que son más, a los 3. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos saben? Porque saben que están en Cristo, aleluya. Si alguno está en Cristo, Dios lo dice. ¿Por qué tú no lo crees? ¿Por qué tú no puedes creer tu cambio? ¿Por qué tú le sigues prestando más atención a lo que los pensamientos que el diablo siembra en tu mente dicen, o a lo que la gente diga, o aún lo que tus experiencias digan? Tú no eres ese problema económico que tienes. Tú no eres tampoco esa enfermedad que estás experimentando. Tú no eres esa dificultad, ese problema familiar. Tú no eres eso. Tú eres una nueva criatura. Y si Dios lo dice, y si Dios lo declara, y si Dios no lo esconde, ¿por qué tú no lo crees? ¿Por qué tú no lo recibes y simplemente tomas la determinación y la decisión de andar en lo que Dios dice que tú eres? Ahí es donde tú vas a ver victoria sobre tus pensamientos y sobre tus debilidades y sobre todas las mentiras que el diablo te siembra. Gloria a Dios. Cuando tú creas lo que Dios dice que tú eres, vas a ver la victoria en tu vida. Los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. La misericordia, la gracia, el poder y el amor de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, y no somos más los mismos, ni vivimos las mismas vidas vanas que vivíamos. Nuestros pecados fueron perdonados y olvidados. Y aun cuando llegamos a pecar, como dijimos este viernes anteriormente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero recuerde que el problema del pecado esencialmente era un problema de naturaleza espiritual, no básicamente de acciones. Debemos hacernos conscientes cada día de la realidad que Dios ha puesto dentro de nosotros una nueva naturaleza espiritual nacida de Dios, por medio de la cual podemos vivir en victoria y santidad. Diga santidad. Podemos vivir en victoria y santidad, y en la cual ahora tenemos una conexión profunda con Dios, viviendo ahora totalmente dependientes de la vida que fluye en nosotros, la cual proviene de Dios. Recuerda cuando la mujer samaritana dijo: Jesús, nuestros padres nos enseñaron que en este monte era el lugar donde se debía adorar a Dios. Jesucristo dijo: viene el tiempo cuando ni en este monte ni en el templo de Jerusalén de Salomón adoraréis al Padre, sino que ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué es que Jesús está diciendo que usted puede adorar y tener conexión y comunión con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar? Porque su conexión con Dios y con Jesús reside en su espíritu. Yo he tenido tremendas experiencias con Dios bañándome en una plaza, comiendo, sentado en un sillón, haciendo las cosas menos espirituales que usted se imagina. ¿Por qué? Porque el templo no son estas 4 paredes. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. De manera que en cualquier lugar
en el momento en el que usted lo necesite, enfrentando la mayor crisis o la mayor necesidad. Yo sé que usted me ama y usted confía en mí y le gusta que llore por usted, pero usted solamente necesita cerrar sus ojos y decir: Padre. Y en ese mismo instante hay una conexión, hay un portal. Usted, en el nivel del Espíritu, mora en el mismo plano que Dios, su Padre. Cierra sus ojos y dice: Padre, yo te necesito, Señor. Tú eres mi fuerza. Yo soy tu hijo, Señor. Yo te amo. Yo sé que tú me amas a mí. Ayúdame, levántame, impúlsame, dame tu gracia. ¿Y sabe algo? Usted se va a dar cuenta de que Dios está mucho más cerca de lo que usted había pensado nunca. Usted ni siquiera tiene que esperar a venir a la iglesia para poder encontrarse con Dios. Y no que deje de venir, porque si usted no viniera, usted no sabría lo que yo le estoy predicando. Basta con que esté donde usted esté, se conecte con Dios por medio de su oración, y Dios está ahí, mucho más cerca de lo que usted ha pensado nunca. A veces decimos: siento que Dios está aquí al lado mío. No, está más cerca que eso. Él está dentro de ti, en tu corazón. Vive de acuerdo a esa revelación. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya.